Buenas, nosotros vamos a hablar sobre tecnologías de evaluación cardíaca y somos un grupo conformado por David Amarillo, María Camila Fernández, Jerónimo Betancur y Daniela Valentina Mela y Samuel García. Bueno, iniciando pues, ¿qué es la ablación cardíaca? Bueno, la ablación cardíaca pues como tal, pues es un procedimiento mediante pues ya sea con radiofrecuencia o tecnología pues o energía criotermal, se busca pues como quemar o destruir puntos de ectópicos de energía eléctrica, los cuales me están alterando la circulación cardíaca, ¿cierto? Esto se denomina arritmia, ¿cierto? Estas arritmias son las que tenemos que intentar como destruir o evitar que al paciente le den, ya que pues muchas de estas arritmias, como la mayoría son benignas, pero muchas de estas veces también son malignas y pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente, por lo cual hay que actuar pues con mucha pues rapidez y ser muy preciso en su diagnóstico. Además, la ablación cardíaca como tal se le manda únicamente a pacientes que o mediante su manejo farmacológico han fallado, ¿cierto? Estas arritmias pues persisten a pesar de uno darle tratamiento farmacológico o cuando ya hay unas arritmias pues muy refractarias que a pesar de pues el manejo farmacológico y diversas pues intervenciones no mejoran. Bueno, entonces, previo al procedimiento, se debe realizar un estudio electrofisiológico seguido pues de un mapeo cardíaco para definir con exactitud pues el punto ectópico de la arritmia y pues también en el área como tal pues que se va a intervenir pues ya sea con radiofrecuencia o con crioablación. El médico tratante pues debe determinar en estos casos con la sintomatología del paciente y pues cómo está el paciente pues eh, previo a la intervención, cuál técnica se debe usar. El estudio electrofisiológico, ¿qué vamos a hacer antes del procedimiento? Antes de realizar el procedimiento hay que verificar cuál es el tipo de arritmia, ya que con esto se definirá cuál será la técnica que vamos a utilizar. Además, tenemos que saber identificar las diferentes arritmias, ya que cada una tiene una presentación diferente, sin embargo pueden llegar a confundirse. Bueno, y dentro de estas arritmias pues, que mencionamos que son pues, muy comunes en este tema pues, de la ablación, tenemos inicialmente una taquicardia intranodal, ¿cierto? Lo importante de estas taquicardias es que hay una reentrada nodal, o sea, en el nodo AB, y lo que nos va a importar aquí, la verdad, es identificar en dónde está la onda P en el QRS, ¿cierto? Ya que tenemos tres escenarios, que la onda P esté antes del QRS, significando que a pesar de que el impulso salió del nodo AB, pues hubo una despolarización inicial del aurículo y siguió el ventrículo. Otro caso es que la P esté dentro del QRS y no la veamos. Eso significa que el ventrículo y la aurícula se despolarizaron al mismo tiempo, haciendo que la onda P pues quedara, por así decirlo, invisible. Y el tercer caso es que la onda P nos quede después del QRS, lo cual nos indicaría pues que pues, nos es mucho más sugestivo de taquicardia intranodal y en estos casos tenemos que hacer una medición del RP. Y si el RP nos da menor a 90, se pensará en una taquicardia por entrada nodal común y corriente. Y si nos da mayor a 90, pensaríamos por una taquicardia por movimiento circular autodrómico muy característica de pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Luego, tenemos el flóter auricular común. Este es una actividad auricular mayor a 250 latidos por minuto, en el cual hay ausencia de onda P, que no se alcanza pues como tal a apreciar en el trazo electrocardiográfico. Hice un trazo pues como muy común, muy característico de esta arritmia que se llama, que se le conoce como dientes en sierra, que son ondas F mayúscula. También está la fibrilación auricular, que es un ritmo caótico auricular con ausencia de ondas P y con presencia de ondas F minúscula, que son como si estuviera pues como fibrilando, como brincando, como una interferencia. Y en la mayoría de los casos hay RR irregular. También tenemos la taquicardia ventricular, que ya que aquí hay varios tipos de taquicardia ventricular que entraríamos dentro de la taquicardia ventricular monomorfa, la taquicardia ventricular polimorfa, la no sostenida y la fibrilación ventricular. Entonces, primero con la TB monomorfa, es una taquicardia regular de QRS ancho con una cardiopatía estructural o isquémica previa en el cual también hay una disociación AB, ¿cierto? Esta es muy fácil de ver porque la morfología es como si fueran como unas montañitas. La TV polimorfa es lo mismo, sin embargo, en vez de ser sus montañitas, tienen polaridades diferentes. Entonces, el QRS en la misma derivada apunta hacia arriba, hacia abajo, cambia de amplitud, por lo cual esta es pues es mucho más rara de ver, pero pues también es mucho más grave. Además de que pues aquí, como el QRS va cambiando, esta tiene pues como diferentes, por así decirlo, focos ectópicos,
¿cierto? Entonces, pues lo importante es eso. La T V no sostenida es lo mismo que una taquicardia monomorfa, sin embargo, no tiene como tal per se la misma morfología, sin embargo, son latidos que salen desde el ventrículo. Eso se caracteriza por más tres o más latidos ectópicos ventriculares que se mantienen menores a 30 segundos. Y una fibrilación ventricular es un ritmo caótico, desordenada, con QRS anormal, en el cual el paciente pues está, pues se considera pues un ritmo desfibrilable y el paciente está prácticamente muerto. Bueno, vamos a mirar en quiénes está indicada, en quiénes no pues está indicada, qué complicaciones genera y cuáles son sus medidas de preparación, ¿cierto? Entonces es importante mencionar que la indicación para realizar pues este tipo de intervención depende primero de la situación del paciente, su situación clínica y la frecuencia de repercusiones que va a tener en la calidad de vida. Hay que evaluar no tanto el costo pues para el sitio de salud que lo va a hacer, sino también pues el costo del procedimiento y el riesgo costo-beneficio. También es importante tener en cuenta los cuidados preprocedimiento, los cuales tiene que el paciente tiene que estar en ayunas más o menos de 6 a 8 horas. Se tiene que comprobar la suspensión mediante pues, pruebas de coagulación. Eh, perdón, comprobar la suspensión pues, de la medicación antiarrítmica y cuánto lleva sin tomarla. Hay que tener en cuenta el control de coagulación, si tomaba pues anticoagulante oral o si tiene pues terapia tipo puente. Hay que realizar una ecografía transesofágica para verificar pues que no haya trombos en la orejuela. Hay que verificar si se ha tomado la anticoagulación durante un mes previo y en ciertas taquicardias auriculares es necesario realizar un TAC, una resonancia magnética para mapear ambas aurículas en situaciones difíciles. Y como última, pero no menos importante, hay que realizar pues el electrocardiograma. Durante el procedimiento que hay que tener en cuenta que hay que monitorizar de forma continua el electro, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Hay que tener ahí a la mano los parches de desfibrilación externa por si se llega pues a complicar el procedimiento. Hay que tener la sueroterapia y sueros pues de lavado de parinizados conectados pues a los inductores y evitar pues la entrada de aire al torrente sanguíneo. Hay que vigilar cambios de impedancia, temperatura y potencia de catéter. Hay que mantener un control del ritmo cardíaco, hay que vigilar la fuente de radiofrecuencia y bomba de irrigación, revisar los sistemas de navegación como el mapeo 3D y comprobar la efectividad del tratamiento y posicionamiento de los catéteres. Después del procedimiento hay que retirar los inductores si los tiempos pues, de coagulación ya son adecuados. Hay que realizar compresión y aplicación de un apósito. Hay que registrar constantemente el electrocardiograma y los signos vitales. Y hay que tener al paciente en la cama y garantizar pues, que no ejerza fuerza en el abdomen. También se deben explicar pues, los cuidados que debe tener el paciente en las horas post procedimiento, el cual radica en que no puede pues, movilizar la pierna por donde se haya pues, entrado a hacer el intervencionismo durante 6 horas y pues en caso pues, de que la entrada haya sido por arteria, eh, no puede mover la pierna durante 12 horas. Bueno, aquí pues hay unos cuidados específicos como tal, pues dependiendo del tipo de arritmia, pero pues aquí las más importantes son taquicardia ventricular y una fibrilación auricular, ¿cierto? Que son como las más importantes, las que más vemos. Para la fibrilación auricular, inicialmente tenemos o crioablación o radiofrecuencia, ¿cierto? Esta, pues, como tal, la técnica, pues depende, pues, como de la preferencia de cada paciente, pero la radiofrecuencia últimamente, pues, ha tenido un mayor desarrollo y han disminuido, pues, la incidencia de sus complicaciones. La crioblación, pues, puede llegar a ser, por así decirlo, mejor, ya que, pues, cuando tenemos el ingreso por vía percutánea por ambas venas femorales, cuando llegamos hacemos una punción transeptal, llegamos a la aurícula izquierda y hacemos una ablación de todo el tejido pues, circulante, pues, circundante a las venas pulmonares. Cuando hacemos una ablación de esos focos ectópicos que están alrededor de las venas pulmonares, se puede llegar hasta un éxito y una, pues, como una tasa pues, de no recaída hasta el 93% en la mayoría de los casos. A diferencia de cuando pues tenemos una ablación de focos ectópicos pues difusos, que tenemos nada más hasta el 66%. Listo. Entonces ahora pues vamos a hablar sobre los dispositivos y técnicas y recursos necesarios.
Entonces, las consideraciones pues a tener en cuenta en estos pacientes en los cuales se va a realizar pues el procedimiento, hay que tener en cuenta pues el tipo de fibrilación auricular, que en este caso pues va a ser paroxística versus persistente. También pues hay que, bueno, también como consideración pues se debe tener en cuenta el estado clínico del paciente, se deben evaluar los síntomas, pues ya que si el paciente pues no presenta eh, sintomatología, el procedimiento pues está totalmente contraindicado. Ahora, hay que tener en cuenta también las contraindicaciones, como cuáles, pues que el paciente no esté en una angina inestable, que no tenga una bacteriemia o una septicemia, que no tenga una falla cardíaca congestiva pues descompensada, que no tenga una diatesis hemorrágica mayor, que no tenga pues una trombosis venosa aguda en caso pues tal de que se considere pues que el acceso al procedimiento sea en miembros inferiores y que no vaya pues a tener una masa o un trombo intratorácico. Bueno, ya en la parte pues de taquicardia ventricular, lo que tenemos que saber inicialmente pues es qué tipo de taquicardia ventricular estamos enfrentando. Tenemos pues lo que les mencioné de los diferentes tipos de taquicardia pues previamente. Sin embargo, aquí lo más importante es determinar si es una taquicardia ventricular monomorfa o una taquicardia ventricular polimorfa o una tormenta pues, ventricular como tal. ¿Esto en qué afecta? En que pues cuando tenemos una taquicardia monomorfa simplemente tenemos pues como ese foco ectópico. Sin embargo, cuando es polimorfa hay un montón de áreas ventriculares que mandan impulsos eléctricos para que pues, se despolarice el corazón. Por ende, estas son de un manejo mucho más complejo y con un procedimiento pues mucho más, para decirlo, cauteloso, al igual que pues la tormenta pues de ventricular o pues como tal esta descarga pues anormal de pulsos que pues me podría llevar a una fibrilación ventricular, que pues ya son de manejo pues muchísimo más complicado. Listo. Ahora, ya para ir cerrando el tema, hay que tener en cuenta las técnicas y los recursos necesarios pues, en estos procedimientos. Hay que considerar los diferentes recursos y la técnica pues, también que se va a utilizar. La crioterapia pues, es una de las técnicas emergentes. En esta vamos a tener y vamos a contar con materiales tipo catéteres, que van a ser pues, tubos largos y delgados, que generalmente están hechos pues, de un material como el poliuretano o nitinol, que se introducen en el corazón a través de una vena o una arteria. Estos nos van a servir para navegación, mapeo y ablación. El generador de energía, que va a ser pues el, el dispositivo que nos va a generar la radiofrecuencia, la crioenergía o las microondas. El sistema de mapeo, que es el que nos va a permitir visualizar las estructuras cardíacas en tiempo real y planificar pues la estrategia ya sea de ablación o de crioterapia. Y también muy importante, tenemos que tener pues una solución salina estéril, la cual pues nos va a ayudar a irrigar los catéteres y a mantenerlos pues limpios. Ahora, en la parte pues también hay que tener en el enfriamiento pues nos va a ayudar a enfriar la punta del catéter. Vamos a tener también vamos a tener que tener en cuenta la conductividad y vamos a tener también que tener a la mano anestésicos locales que van a ser pues utilizados para adormecer la piel en el sitio pues de inserción en el catéter. También hay que tener en cuenta pues, listo, ahora me parece importante pues hablar sobre el tipo de catéteres que pues hay diferentes. Por ejemplo, el catéter de ablación por radiofrecuencia nos va a emitir pues energía que nos va a producir pues el calor en el tejido cardíaco, creando pues una lesión más pequeña y más precisa que en la crioablación. Los catéteres de crioablación utilizan nitrógeno líquido para congelar el tejido cardíaco, creando pues una lesión más grande y más profunda. Los catéteres de mapeo, estos son muy importantes porque pues esos catéteres no van a generar lesiones, sino que pues se van a utilizar precisamente pues como su nombre lo dice para mapear las cavidades cardíacas y localizar pues el foco ectópico. Y ya, como otros catéteres especializados, podemos a tener el catéter de aislamiento de venas pulmonares, que fue diseñado pues específicamente para la fibrilación auricular, y los catéteres de ablación cardíaca en taquicardia ventricular adaptados para tratar pues arritmias ventriculares complejas. Y ya. Muchas gracias.